Hola mis apreciados amigos, ¿cómo están? Es un gusto poderlos saludar a través de este espacio, un espacio en el cual nos permite llevarles a ustedes un mensaje donde podemos nosotros fortalecer la salud mental de todos los seres humanos a través de estas herramientas que nos permiten llegar con este mensaje. El día de hoy vamos a trabajar sobre la ansiedad y la depresión. Y en la ansiedad vamos a ver diferentes tipos de ansiedad, los cuadros clínicos que se presentan allí. Para ello, entonces, les voy a ir compartiendo la pantalla. Entonces, aquí tenemos la ansiedad. ¿Qué entendemos por ansiedad? Sencillo. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, entendemos que es una respuesta emocional que se presenta en las personas. En todos nosotros se presenta ante situaciones que percibimos o que a veces interpretamos como hechos amenazantes o hechos peligrosos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Algo muy sencillo. Aquí lo que sucede es que el miedo empieza a activarse en nosotros en unas áreas del cerebro, en el sistema límbico, fundamentalmente en un área subcortical que se llama la amígdala cerebral. Y luego esto genera una conexión con otras áreas endocrinas, como lo es el hipotálamo, la hipófisis, la suprarrenal. Y entonces todo esto da como resultado final una producción de una hormona que se llama el cortisol. Entonces el cortisol es una hormona del miedo. El cortisol es una hormona de la ansiedad, de la angustia. Y cuando una persona está elevada en la producción de cortisol, se dan muchos cambios también en el cuerpo. Uno de ellos es que se baja el sistema inmunológico porque hay un aumento de unas sustancias que se llaman las citoquinas preinflamatorias y el cuerpo estaría en un estado preinflamatorio de mayor vulnerabilidad y con menos defensas. Pero también esta alteración endocrina afecta a otros órganos del cuerpo, afecta a otras partes importantes del cuerpo, como por ejemplo afecta el aparato respiratorio, el área cardíaca, el área intestinal. Entonces, los síntomas de la ansiedad, cuando la persona tiene miedo, cuando está ansiosa, cuando está preocupada, cuando está con incertidumbre sobre el presente, sobre el futuro, y empieza a tener una gran cantidad de síntomas, entre los cuales pueden ser la sudoración en las manos, taquicardia, el corazón le late rápidamente, dolor abdominal, sensación de mareo, dolores de cabeza, puede también presentarse ardor en el estómago, problemas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento. Es decir, la ansiedad se acompaña de múltiples quejas somáticas corporales. Además, las personas ansiosas tienen un pensamiento muy negativo, tienen un pensamiento que se adelanta hacia el futuro. La persona ansiosa está pensando en qué va a pasar mañana, cuándo se acabará este tema de la pandemia, por ejemplo, si va a perder su trabajo, si va a tener pérdidas económicas, y empieza a preocuparse por otras personas y siempre su pensamiento es muy negativo, cuando debería ser un pensamiento positivo, pero la persona ansiosa es pensamiento negativo. Entonces el ansioso tendría manifestaciones fisiológicas, alteraciones en el pensamiento, un pensamiento muy negativo, un pensamiento pesimista, y también tendría problemas en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares, y más ahora en estos tiempos de aislamiento social, estando en su casa, el ansioso entra fácilmente en conflictos y discusiones con la familia. Lo bueno es que ahorita cuando ya se empieza a salir, se van a presentar otros cambios. Pero entonces acá hay que distinguir también que hay diferentes tipos de ansiedad y eso es lo que quiero compartirles. Entonces, dentro de los tipos de ansiedad, vamos a ver que el primer tipo de ansiedad que quiero presentarles a ustedes el día de hoy es
La ansiedad por crisis de pánico y angustia. Este tipo de ansiedad por crisis de pánico y angustia está basado en que, en que a veces las personas con este, o mejor dicho, a veces no, las personas con este cuadro clínico eh, se basan en que eh, tienen, tienen un cuadro clínico muy fuerte, muy intenso, con síntomas de dolor alrededor del corazón. Y la persona cree que le dio un infarto. Y entonces en ese momento muchos sienten o muchos asisten, sienten la necesidad de asistir a un hospital, a una clínica para que los valoren, para que les hagan todos los exámenes, les hagan un electrocardiograma, les hagan un eco y de hecho se los hacen, los médicos se los hacen las órdenes para que se los hagan. Pero el resultado de los exámenes les sale normal, pero el paciente no es que esté normal. Ojo, este paciente sí tiene una alteración en el cerebro, porque recordemos que la ansiedad es una alteración en el cerebro y también son alteraciones químicas fundamentalmente. Aparece una sustancia llamada la noradrenalina en el cerebro. La noradrenalina es una hormona de tensión liberada en la sangre que también funciona como un neurotransmisor en el sistema nervioso central y es producido por la médula suprarrenal. Afecta a las áreas del cerebro que son responsables de controlar la atención y la acción. Tenemos, bueno, si hay alguna pregunta, pueden escribirme frente a este tipo de ansiedad. Vamos a ver el otro tipo de ansiedad. El otro tipo de ansiedad es la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada, cuando hablamos de ansiedad generalizada, nosotros estamos reconociendo en este cuadro clínico que son personas ansiosas por varios meses. Algunas de ellas llevan más de 6 meses, otras llevan años, inclusive otras personas llevan toda la vida. Estas personas somatizan mucho y han ido con frecuencia a los hospitales, a las clínicas, por múltiples quejas. Entonces les gusta que los vean los especialistas, si les duele el estómago, que tienen que los vea el gastroenterólogo, si les duele la cabeza, que los vea el neurólogo. Les gusta que les hagan exámenes, les gusta tomar medicamentos y resulta que no mejoran. Pero él continúa en esa situación. Es una persona preocupada, es una persona que puede tener problemas en el trabajo. En eso consiste básicamente la ansiedad generalizada. Aquí hay que tener cuidado con el síntoma porque cuando hay síntomas se está dando un mensaje de algo que está pasando en la vida de esa persona, de ese paciente, que está pasando algo en su historia personal. Recordemos que cada uno tenemos una historia de vida personal diferente. No es la misma la historia de don Juan a la de don Pedro. Entonces, cada uno de nuestra historia personal, en nuestra historia familiar, eh, pueden presentarse alteraciones que están afectando la calidad de vida de ese paciente, de esa persona. También hay que tener en cuenta que la dolencia, en esta dolencia que está manifestando ese paciente, eso es lo que esa enfermedad que tiene ese paciente, pues esa dolencia, lo importante es lo que significa para él. Ejemplo, el señor Pepito Pérez, para ese señor, ese dolor que presenta en el estómago y la sudoración en las manos, para él, solamente para él, eso es muy importante, solamente para él. Entonces, no se puede generalizar. El que tiene ansiedad generalizada, diagnosticada, por supuesto, pasa algo con la familia y es que la familia se cansa. La familia, a ellos les parece que, ay, otra vez se enfermó, otra vez hay que llevarlo a la clínica, al hospital, que lo va a un médico, otra vez le van a hacer exámenes. Entonces la familia se cansa. Es importante entender a estos pacientes porque necesitan de eso. Bien, vamos a ver entonces cuál continúa, qué otro tipo
de ansiedad continua acá. Y vemos que después de la ansiedad generalizada pasamos a la ansiedad, a la fobia social. La fobia social, las imágenes son muy claras y las imágenes nos están mostrando una evidencia, algo que está pasando con esas personas. Y justamente en esta fobia social, ella consiste en el miedo a hablar en público, en el miedo a relacionarse con otras personas. Ellos probablemente por esta época que estamos en aislamiento social, pueden estar más compensados, pueden estar más tranquilos, porque no tienen que relacionarse con otras personas. Y entonces están disfrutando del encierro. Pero cuando ya salgamos de este aislamiento social, de esta cuarentena, ellos pueden volver a sufrir demasiado por este cuadro clínico. Y ahí es donde se hace importante el acompañamiento de su familia también. El siguiente tipo de ansiedad es el tipo de ansiedad causado, el cuadro clínico de la agorafobia. La agorafobia es un cuadro que tiene que ver con miedo a quedarse encerrado. Por eso les puse acá estas imágenes de los ascensores. Ya les voy a explicar en qué consiste básicamente la agorafobia. La agorafobia es un trastorno también de la ansiedad que se produce a raíz del miedo. ¿Qué tipo de miedo? Miedo de asistir a lugares o a, a las situaciones que podrían causarle a esa persona, al paciente, podrían causarle pánico y hacerle sentir que está atrapado, que está indefenso o que está avergonzado. Ejemplo, un paciente que le tiene miedo a los ascensores porque se puede quedar encerrado. Recordemos que la ansiedad siempre eh, consiste en que la mente se adelanta a pensar en algo malo. Entonces la persona entra al ascensor y la mente le juega una mala pasada. La mente le dice, bueno, ¿y qué tal que ese ascensor se dañe? ¿Y qué tal que ese ascensor se quede a mitad de camino, que se vaya la luz, que se vaya la energía, el fluido eléctrico, y que nos quedamos encerrados? Y entonces la persona ya con eso se le activa el sistema nervioso y se le dan todos los cambios neurobiológicos de los cuales he mencionado. Algunas veces algo puede pasar como una coincidencia de que efectivamente se fue el fluido eléctrico porque esa persona lo estaba llamando, lo estaba pensando con tanta fuerza que pasó. Y entonces pasó, fue una coincidencia y lo que va a suceder es que la persona ya relaciona ese acto y empieza a hacer fobias y después ya esa persona no se va a subir a un ascensor. Esos son los miedos emocionales. Pero eso el paciente no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Justamente porque está en con este tipo de trastorno de ansiedad. Vamos a ver entonces el otro tipo de trastorno de ansiedad. Sigue a continuación y es el tipo de trastorno por el estrés postraumático. En el estrés postraumático nosotros vamos a ver acá que este consiste en una sensación de un sufrimiento inmenso después de un trauma que se le presenta a las personas, a los seres humanos. Ejemplo, estamos viviendo nosotros, o estamos viendo por estos días, a algunas personas que se han contagiado con el COVID-19. Pero gracias a Dios, esas personas han superado eso, han tenido cuadros leves, los han manejado desde su casa y ya muchos de ellos han salido adelante, pero también cuentan que los síntomas son terribles, cuentan que el dolor en la garganta es inmenso, que la sensación de ahogo, de no poder respirar es muy frustrante y eso genera un miedo a morir, un miedo a que se vaya de este mundo, entre otras cosas que he contado. ¿Qué pasa con estas personas en este caso? Bueno, a ellos ya se les hizo pruebas y todas las pruebas les salen negativas, ya se les ha, ya se han recuperado, pero su mente todavía está afectada. Entonces su mente les está diciendo que se pueden volver a enfermar, tienen ese miedo. En eso consiste más o menos o no, más o menos no, eso es el estrés postraumático. O sea, después de un trauma,
viene lo que, por eso se llama post, porque es después. Siguen esos pensamientos de que algo va a pasar. Alguien que esté acordándose de manera constante sobre la situación traumática y generando muchísimo sufrimiento, en eso consiste el estrés postraumático. Entonces nosotros podríamos decir, para finalizar ya, con el tema de la ansiedad, podríamos concluir que la ansiedad es un cuadro clínico muy fuerte. Antes de la pandemia ya era muy fuerte. Ahora se han aumentado más los casos. Esto se debe a alteraciones químicas, alteraciones neuroendocrinas. Entonces, no es que la persona sea débil, no es que la persona sea floja, porque a veces la familia le dice ponga de su parte, salga adelante. Lo que pasa es que en este momento pues, es muy complejo para la familia porque la familia no sabe o ellos no entienden que en este momento esta persona se encuentra alterada químicamente y necesita tratamiento terapéutico, tratamiento por psicología y también en muchos casos tratamientos por psiquiatría, con los médicos y con su respectiva medicación, porque los médicos, o sea, la psicología trabajamos muy de la mano con la psiquiatría, porque además de los procesos terapéuticos, cuando evidenciamos que el paciente requiere un medicamento, pues nos apoyamos con el psiquiatra, que primero fue médico y luego fue psiquiatra para que le pueda formular un medicamento. Entonces el ejemplo es que las personas creen que medicarse es malo y yo les pongo a ustedes, les hago esta pregunta. ¿Qué pasa si ustedes saben que su mamá o un familiar es diabético y que requiere aplicarse insulina todos los días para continuar con su vida normalmente? Pero ella el día de hoy olvidó aplicarse la insulina. Entonces ustedes se están dando cuenta de eso. Y yo les pregunto, ¿ustedes le recordarían a su mamá o a ese familiar que debe aplicarse la dosis de insulina? ¿Sí o no? Por supuesto que le recordamos, le decimos. Ah, pues eso mismo, sencillo, eso mismo pasa con los medicamentos formulados por el psiquiatra. Pero las personas piensan que es que se les va a hacer un mal y no es así, antes se les va a ayudar. Les va a ayudar porque para eso es la medicina, para poderlos ayudar con esas alteraciones neuroquímicas. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que la ansiedad se puede presentar en cualquier edad, en cualquier etapa de desarrollo. En, obviamente en el ser humano y se puede presentar en los niños, se puede presentar en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos y en los adultos mayores. Cualquiera de nosotros podríamos sufrir o podemos estar presentando un cuadro por trastorno de ansiedad. Entonces tengamos muy presente esa situación. Vamos a ver entonces que después de la ansiedad se nos viene, en ese mismo orden de ideas, se nos viene otro tema muy interesante. Bueno, entonces tenemos acá estos 5 tipos de ansiedad que son fundamentales para que los tengamos presentes. Ahora vamos a ver la depresión. Aquí tenemos 2 cerebros, un cerebro con depresión y un cerebro sin depresión. Aquí en el que está sin depresión, vemos que tiene una función donde no hay alteraciones, las áreas amarillas están funcionando perfectamente, y el que está con depresión ya presenta unas alteraciones neuroquímicas. Y bajito, pues hay una persona que no puede soportar esa situación, porque la persona no es consciente de eso, la persona no sabe por qué, a pesar de que hoy es un día muy bonito, lleno de muchas alegrías, esa persona no encuentra un motivo por el cual estar feliz, por el cual estar contenta, y por eso sufre la depresión. Entonces veamos en qué consiste la depresión. La depresión es un trastorno del estado del ánimo que se caracteriza fundamentalmente porque la persona puede sentir cambios en el ánimo. La persona puede sentirse triste, puede sentirse en algunos momentos irritable, con cambios del humor durante el día. Son personas que no tienen un sueño confortable, presentan con mucha frecuencia insomnio, que se llama el insomnio de la reconciliación, que significa, esto quiere decir que las personas se despiertan a la madrugada, ese es el sueño de la reconciliación. Y, y ellos, en lugar de pensar cosas positivas, piensan en cosas negativas, con mucho pesimismo, con dolor, con sufrimiento emocional. El depresivo es una persona que no tiene ganas de trabajar, no quiere estudiar y se aísla paulatinamente, o sea, se va aislando poco a poco de todas
las actividades que se dan dentro de la casa, las actividades laborales, y lentamente empieza a vivir un mundo de desesperanza, empieza a vivir un mundo de dolor emocional. Y allí es cuando pueden surgir en algunos pacientes la ideación suicida, que es donde debemos tenerle cuidado. Entonces la depresión son cambios en el estado de la vida. Ahora, varias de las preguntas que se podrían hacer. Digamos que, bueno, ¿cómo podríamos saber que estamos frente a una persona que tiene síntomas emocionales normales, digamos, naturales, que sean producto de este aislamiento social, que sean producto de la angustia, que sean producto del temor, de la tristeza que estamos viviendo como humanidad, de estar dentro de la casa, de tener muchas dificultades económicas, de no poder compartir amorosamente con nuestros familiares, de tener miedo al contacto, por supuesto. Entonces, ¿cómo podríamos saber si se trata de un síntoma producido de esta situación o si estamos hablando de un cuadro clínico como patología, como enfermedad? Bueno, lo primero que nosotros debemos saber es que, en primer lugar, podemos distinguir esta situación en el tiempo. O sea, si una persona lleva más de 2 semanas con un cuadro de tristeza, de aburrimiento, que no puede dormir y que además esta situación lo está deteriorando, que le está afectando su calidad de vida, entonces muy probablemente estaríamos frente a un cuadro clínico y es donde hay que tener demasiado cuidado. Ojo, porque si una persona no tiene la capacidad de superar, no tiene la capacidad de salir adelante frente a esta situación, frente a esta adversidad, digamos, de dolor emocional, y siente que cada día estos síntomas se le van incrementando, se le van acentuando, entonces allí estaríamos frente a un trastorno depresivo. Esto quiere decir que debemos estar muy pendientes de esa persona, y más si se trata de un ser querido, un familiar. Lo digo porque hoy en día veo uno que las familias se despreocupan mucho y en algunas ocasiones las familias ven al depresivo, lo catalogan como un problema y no es así. Tengan mucho cuidado. No podemos ver como un problema a una persona que está depresiva. Hay que entender que esa persona presenta cambios químicos, alteraciones químicas en el cerebro. No es que un sinónimo de debilidad, no es que la persona no sea capaz de enfrentar la dificultad. Lo que sucede es que se presentan alteraciones en el área del cerebro, se presenta disminución de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Entonces se presentan cambios químicos en las vías cerebrales, y para eso la medicina en psiquiatría ha avanzado mucho, para estos cuadros clínicos que requieren de un medicamento para estos pacientes. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que los estudios en Colombia han demostrado que por esta época ha habido un incremento significativo por cuadros depresivos y por cuadros de ansiedad, en más de un 30% de la población colombiana, porque se están viviendo situaciones muy duras, se están viviendo situaciones muy dolorosas, se están viviendo mucho sufrimiento emocional. Estas personas tienen demasiadas cargas emocionales. Por esa razón, yo los quiero invitar el día de hoy a que revisemos cómo está su salud mental, la de sus familiares, la de sus amigos, si tienen niños, pues la de los niños. Revisemos todo eso porque no es muy recomendable que lo dejemos pasar así como si nada, porque hay que prestarle atención. Justamente esas personas necesitan ayuda y nosotros estamos ahí para hacerlo de una manera responsable. Muy bien, entonces quiero compartirles a ustedes en este momento el siguiente ejercicio. Vamos a preguntarnos si en algún momento de nuestras vidas, nosotros tenemos este tipo de situaciones. Acá hay unas preguntas que son de la 1 al 19, donde se presentan diferentes opciones de respuesta. Entonces, la primera dice, me he enfadado por cosas que habitualmente no me molestan. Entonces, raramente o nunca. ¿Durante cuánto? Durante menos de un día. ¿Sí? Algo o poco, entre 1 y 2 días. La otra opción es a veces o bastante, entre 3 o 4 días. O la otra opción es mucho o siempre, entre 5 a 7 días.
Y así sucesivamente, ustedes pueden ver las 19 preguntas. ¿Qué nos permite este ejercicio? Este ejercicio nos permite a nosotros identificar cómo estamos frente a un cuadro depresivo. Por supuesto que esto hay que hacerlo acompañado de otras herramientas, pero esta es una de las que yo les presento como un indicador para que ustedes puedan tomar apunte, para que ustedes puedan verlo de una manera más palpable, de una manera más cercana, y que si coinciden con muchas de estas, pues busquen ayuda profesional, busquen a un experto en salud mental, un profesional en salud mental para que les pueda asesorar. Muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, primero podemos aceptar de que está pasando algo en nuestras vidas y que necesitamos ayuda, porque si yo me hago de la vista gorda, el que dejo pasar todo así rápido y no tomo acción, sencillamente no va a suceder nada y va a seguir con esas dolencias, con esos. Eh, los invito a que a través de mi canal en YouTube se suscriban, a que le den me gusta. Cada vez que yo suba videos con estos contenidos, pues si les gustó, les va a llegar a ustedes una notificación para que los vean y de eso hace parte integral nosotros que vayamos creciendo. En las redes sociales me pueden encontrar como en Instagram, aparezco como John Orrego 23. En Facebook mi cuenta es John Orrego. En Twitter mi cuenta es @John Orrego 1. Mis números de contacto son 317-442-6310, 314-458-7478. Muchas gracias por su tiempo y quiero compartirles esta reflexión. Esta reflexión es cuando un hombre sabe para dónde va, el mundo entero se aparta para darle paso. Esto lo dijo, no alcanzo a leer acá abajo, pero Russell, apellido Russell. Esto lo dijo esta persona, Bertrand Russell. Apreciados amigos, muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, nos vemos en estos días con nuevos videos, con mayores contenidos que les van a ayudar a ustedes a mejorar su calidad y estilo de vida. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Chao, chao.